Bueno, pues ya hemos llegado a Asturias. Pero todavía nos queda un trechito hasta llegar a Cangas de Onís, así que vamos a tomárnoslo con calma, con un té y nada. Y a ver cómo encauzamos este vídeo. Esta es la razón por la que se viene a esta zona. Es la razón, la única. No por la acuarela, no por la gente, qué maravilla, es la tortilla. Pues ya estamos en Asturias. Continuamos con la serie que en este caso comenzó con el vídeo anterior, en la que el arte se convierte en un punto de encuentro, y en este caso le toca a Cangas de Onís. Hemos venido hasta aquí para celebrar la 6ª edición del Festival de Acuarela y Urban Sketching de la ciudad de Cangas de Onís, que se celebrará del 3, 4 y 5 de octubre y en el que tendrán lugar muchísimas actividades como cenas y pintura nocturna, concursos, demostraciones, de la cual doy una de ellas. Y bueno, en realidad no os voy a contar nada más, mejor os lo enseño. Sí lo está, sí, está helado. Había que tocarlo. ¿Te imaginas nadar? Nada. Vale. ¿Te imaginas nadar? Nada. Nada. Ahora nos ha salido ni gota. Pero calcula la distancia de la botella. La dirección. Asturianina. Cristina de Santo Nieves. No, esto no está funcionando. Bueno, segundo día del encuentro. Hoy comenzamos por lo que va a ser la visita guiada por todo el entorno, porque como nunca hemos estado, pues tenemos que saber un poco. Vamos a dar una pequeña vuelta. Después de esto nos toca pintura por todo lo que es el casco antiguo, toda la zona de Cangas. Así que ya os enseñaremos un poquito de curiosidades de este sitio y lo que vaya pintando la gente, que yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, pues ya hemos comenzado la visita guiada, nos están contando un montón de cosas que la verdad son súper interesantes de lo que es Cangas de Onís. Primero, que el puente romano no es romano, que eso me ha dejado un poco mínimo como un múltiplo, como dice mi hermana. Que en realidad es medieval y que ha tenido una extensión en la parte de al lado porque, bueno, no lo habéis visto, a lo mejor no lo hemos enseñado, os lo tenemos que enseñar. Pasar por ahí con un carro, incluso caminando, es muy complicado. Así que sí, tenía que hacer extensión 100%. Además, todo lo que es este pueblo y la comarca en general se construye alrededor de lo que es el Sella, un río súper importante que en realidad tiene mucho sentido que construyesen por los alrededores y que es una guía desde el centro hacia el mar, un camino bastante plano para lo que tiene que ser todo este terreno. Luego nos ha estado contando que evidentemente desde la salida de la gente a las Indias, a ese entorno en el que tienen que descubrir, hacer dinero, mucha de la gente que vuelve con ese dinero se construye aquí casas con arquitectura indiana, que por eso se llama así, que bueno, lo que en realidad son casas para ostentar, que han venido de las Indias y que han venido con dinero, con lo cual para identificarlas hay miles de tipos, pero una de ellas es palmeras, plantas exóticas y cristales, que aquí en esa época en la que se construye, el cristal era algo muy complicado. Cosa buena para nosotros, que son preciosas, pero cada una es preciosa para pintar, así que vamos a tener inspiración toda la que queramos. Como esta de aquí atrás que tenemos aquí, que es la ermita de la Santa Cruz, que está construida
que me acabo de enterar y es chulísimo, sobre un dolmen, que es estas construcciones que se hacían en el Paleolítico, cuando la gente ya comenzó, Paleolítico, Neolítico, cuando la gente ya comenzó a pasar de nómadas a sedentarios, a construir, a plantar sus cositas y eso, y en esta zona pues se enterraban. En esta zona se enterraban a la gente, a sus muertos, y era como un entorno de culto. La iglesia, ¿qué hace? Pues para imponer sus creencias, construye una ermita encima para como imponer su creencia sobre la que ya estaba y como separar cultos, ¿no? Ya no solo por lo preciosa que es, que si podemos caerá para pintarla, sino interés cultural y turístico, que la verdad es que es muy bueno. Bueno, ya hemos dejado la exposición, vamos a dejar cosas, a preparar todo porque ahora empiezan las demos. Primero será la de Natus, luego la de mi padre, Juan Gallego, y la última le toca a la doña, así que hay que ir preparando todos los materiales y todo. Pues ya está terminando mi padre y ya nos toca a nosotros. Ya os estoy dando un poco de pistas de lo que vamos a pintar y a ver qué tal. Y vamos poniéndole información a la acuarela. Al mismo tiempo que estás apoyando el pincel en el papel, te estás llevando agua del papel, ¿vale? Pues hemos subido hasta la parte de aquí arriba de Cangas de Nit, nos hemos hecho ya un recorrido para ver cómo estaban los Urban Sketchers y el entorno. Bueno, esta mañana hay concurso de acuarela y de Urban Sketchers en el que soy jurado, mi primera vez siendo jurado, vamos a ver qué tal.
y el entorno en el que tenían que pintar los acuarelistas es alrededor de esta iglesia. Entonces, vamos a darnos un paseo, vamos a ver cómo están, qué tal van, cómo lo están pintando, sin molestar mucho y ya de paso vamos a ver qué tal. Que aquí se insinúa que hay algo, pero no se Era la ve. idea, era la idea. Se me fundió demasiado. Claro, no, bueno, pero ahí se ve, hay hay algo ahí. algo. Pero no sé lo que es, pero yo sé que hay cosas. Pero si empiezas a marcar ya, Sí, no, ya entonces me va la... y los árboles estos te han quedado muy bonitos. Me gusta. Ya estamos en la recta final, quedan unos 15 minutos para que la gente tenga que estar entregando sus obras. Acuarelistas y Urban Sketchers ya se dirigen hacia el lugar de entrega y estamos justo, que quería enseñaros la ermita donde han estado pintando todos los acuarelistas. Las reglas del concurso son firmes, pero tampoco son muy restrictivas. Para los acuarelistas más, porque tienen que pintar exactamente esto que tengo detrás, el entorno, no tienen por qué pintar todos lo mismo, pero el entorno general. Para los sketches es mucho más libre, únicamente lo que les limitan es la medida, que no puede ser menos de 20 por 30, una cosita así. Están quedando cosas preciosas, más grandes, más pequeñas. Y sobre todo, y lo más importante, que sea pintura al natural. Yo creo que nos va a costar mucho elegir, pero vamos a reponer fuerzas y vamos a irnos a comer, que nos queda una hora larga. Llegamos al final ya del encuentro y, por supuesto, ¿cómo finalizamos? Pues entregando los premios del concurso. Bueno, pues ya se ha terminado. Toda esta sala que estaba llena a rebosar con todos los premios, la gente súper feliz, contenta de que habían ganado los premios y todo, ya está vacía. El evento, como veis, es súper efímero, súper intenso y súper efímero. Nos ha dado tiempo a hacer un montón de cosas. Ha estado muy bien, aunque en algunas partes un pelín caótico, pero ha estado muy bonito. El sitio es muy especial y la verdad es que tiene cosas muy interesantes para pintar. No hemos podido pintar mucho, pero es súper interesante. Y nada, ahora la resaca emocional que conlleva todo buen evento. Si se te queda es que ha sido buen evento. Así que nada, muchas gracias por acompañarme. No te olvides de darle a suscribir, a la campanita, a darle like si quieres enterarte más de esto y quieres que siga haciendo vídeos de este tipo. Dime qué te ha gustado, qué te interesaría que trabajase más en la caja de comentarios, así como algún evento que para ti sea un imprescindible, es decir, que tenga que ir a verlo para grabarlo y que tenga que vivir la experiencia. Y nada, y si tienes cualquier idea también déjamelo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.